el nombre del Señor Jesucristo. Estamos listos ya para transmitir este domingo ese servicio y nos da mucho gusto poder estar pues ya conectados para dar inicio. Así que te invitamos ahí donde estás en tu casa, ¿verdad? Que empieces a acercar tu Biblia, empieces a avisarle a los demás que ya empezó la transmisión. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha planeado todo esto. Su palabra dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, el cual Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que definitivamente esto ya había sido de alguna manera en la providencia del Señor preparado, y creemos que esto Dios lo está usando como una gran bendición para traer a su iglesia al hambre de su palabra, a la sed y la hambre de su palabra. Antes de iniciar y cantar un par de cantos, voy a invitarte a que busques tu Biblia. Busca tu Biblia y vea el libro de los Salmos. Salmo 67. Vamos a leer el Salmo 67. Es una llamado, este salmo es un llamado a que las naciones atiendan a que Dios es el único merecedor de toda gloria y toda honra. Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo, como dije al principio, es un salmo en el que Dios está haciendo una invitación a todas las naciones, en el que Dios está llamando a que todo pueblo, a que toda nación, a que todo reino venga al conocimiento del Señor. Y eso creemos nosotros que durante este tiempo es lo que Dios está haciendo. Creemos en nuestro corazón que Dios está usando esta crisis global para que el mundo volviese a voltear la mirada hacia el Creador, hacia Dios, a que el mundo empezara a voltear su mirada hacia el cielo, creyendo que hay un Creador, un Dios todopoderoso que está llamando a las naciones al arrepentimiento. Creemos que este tiempo Dios lo está utilizando, que Dios está permitiendo esta calamidad de esta pandemia para llamar a muchos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a salvación, a perdón de pecados, a encontrar un refugio sobre la roca eterna, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios pueda bendecir esta transmisión y pueda bendecir allá ustedes detrás de esa cámara, que Dios pueda bendecirles con todo lo que el Señor nos permita hacer en este lugar. Padre, te damos gracias, exaltamos y bendecimos tu precioso nombre, Señor. Estamos aquí con el único propósito, Señor, de que tú seas bendecido, de que tú seas enaltecido, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar, Señor. Señor, rogamos, Padre, para que este tiempo, a través de estos cantos que elevaremos, estos cantos que entonaremos, sean usados, Señor, para que puedas también traer un tiempo de gozo, de júbilo, un tiempo, Señor, de bendición a la vida de tu iglesia, Padre. Rogamos por la exposición de tu palabra,
Rogamos también, Señor, por nuestro hermano que va a exponer tu palabra, que tú le uses en gran manera, Señor, que tú lo tomes y que se posesione el Espíritu Santo de él, Padre, para que pueda ser usado para compartir tu palabra. Y Señor, en medio de esta transmisión, Señor, nuestro deseo, Señor, es que, como dice este salmo, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben, Señor, que todas las costas, que todos los pueblos, que toda la gente de toda lengua y tribu y nación venga delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Oramos por ese propósito, Señor, que venga tu reino a nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Tu causa
y los cielos destilen, Señor, tu justicia. Que en este tiempo, Señor, pueda haber un avivamiento en las naciones, que en este tiempo pueda haber un hambre y una sed de tu presencia, que las naciones empiecen a volcarse al Dios creador que tú eres, y que vengan al conocimiento de nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque tú, Señor, gobiernas la creación. Tú, Señor, estás a cargo de lo que tú has creado. Por eso cantamos, Señor, que tú eres santo, Señor. Nada se iguala a ti en gloria, Señor. Incomparable eres tú, digno de recibir la alabanza y la gloria, Señor, porque tú estás en control, Señor, de todas las cosas. Eres nuestro Dios soberano, nuestro Dios. A ti te cantamos. te adoramos, Señor. Venga tu reino, Señor. Venga
Venga a tu reino en este tiempo, Señor, y que tu reino, Señor, sea la causa por las naciones buscar tu presencia. Señor, que todas las naciones te alaben, que todas las naciones te conozcan, que todos los pueblos vengan a ti, Señor. Tú eres santo, glorioso Dios. Tú estás en ese trono, Señor. Tú gobiernas. Como dice este canto, Señor, tú eres el que gobierna al mundo. Tú eres el que pone y levanta a los reyes. Tú eres ese Dios soberano, grandioso, majestuoso. Gracias, Señor, porque podemos tener nosotros la confianza de que estamos en tus manos. Tú eres santo. Tú estás en tu trono, Señor, reinando, lleno de majestad, de poderío, trayendo, Señor, tu reino a las naciones en este tiempo. Clamamos por eso, Señor, de que tu reino se expanda, así como nuestro Señor Jesucristo clamó: venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, Señor. Destile en los cielos tu justicia. Sí, Señor. Venga tu reino. El que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Gracias, Señor, que nos permites adorar tu nombre en este lugar, Señor. De saber, como hemos cantado, Señor, que tú eres el que gobiernas, que tú eres el que pone y quita a los reyes de la tierra, que tú eres ese Dios, Señor, que nos está fortaleciendo en este tiempo, Señor, para que también nosotros seamos utilizados para que este reino alcance a todos, Señor. Que en este tiempo tu iglesia también esté, Señor, siendo fortalecida y usada por la causa tuya, Señor, por la causa de tu reino, por la causa del evangelio, por la causa de aquellos que no te conocen y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por eso. Bien, hermanos, pues vamos a dejar el lugar entonces a nuestro hermano David, que es el que tiene la palabra en este domingo. Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder saludarlos a cada uno de ustedes en este domingo. Gracias a cada uno de ustedes que ha conectado con nosotros en esta mañana para escuchar la palabra de Dios y la oración y cantos que estamos rindiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias por acompañarnos y pues te pido que me acompañes en oración y de ahí vamos a la palabra de Dios de esta mañana. Vamos a orar. Aquí estamos delante de ti, Señor, delante de ti en nuestra debilidad.
Señor, estamos muy conscientes que de nuestros pecados, de nuestros fracasos, sabemos que te hemos fallado. Sabemos que en esta semana no hemos amado a ti, nuestro Señor y Salvador, con todo corazón, con toda mente y todas nuestras fuerzas. Así que, Señor, venimos muy necesitados de ti, más de lo que entendemos, Señor. Estamos muy necesitados de ti. Así que en esta mañana, Señor, te pedimos que nos muestres tu gloria, Señor. Oh Rey, que terminemos hoy cautivados por tu gloria, dispuestos y deseosos de seguirte y obedecerte y buscarte a ti más que cualquier otra cosa. Señor, que tu palabra en esta mañana produzca en nosotros un impulso de gozo, un impulso de adoración y devoción que nos lleve por encima de cualquier decepción, de cualquier prueba, de cualquier tentación, de cualquier miedo que podamos estar enfrentando en estos tiempos. Venimos, Señor, sedientos de ti, así que abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues hoy seguimos caminando en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses. La semana pasada, si se conectaron con nosotros, escucharon de capítulo 2, de versículos 1 al 4, el pastor Eduardo nos predicó de la unidad la semana pasada. La unidad en espíritu, la unidad que tenemos en Cristo, de versículos 1 al 4. Y hoy vamos a ver de 5 al 11, versículos 5 al 11, que es realmente parte del mismo pasaje. Y desde que empezamos esta carta a los Filipenses, hemos visto que la iglesia en Filipos era una muy buena iglesia. Era una iglesia ejemplar, podemos decir. Si tuvieras que escoger una iglesia a que asistir en pues, tiempos del Nuevo Testamento, probablemente entre todas las iglesias del Nuevo Testamento escogerías la iglesia en Filipos. Era una muy buena iglesia. Pablo la fundó, entonces sabemos que ellos pues tenían una muy buena doctrina seguramente. Era una iglesia muy generosa. Vimos en capítulo 1 que desde que Pablo salió de la ciudad de Filipos después de plantar la iglesia ahí, que ellos cooperaron con él en su ministerio desde un inicio. Entonces, ese es la ADN de esta iglesia. Y ahora, parte de la ocasión de esta carta es que ellos han enviado a Pablo, quien está encarcelado en Roma, le han enviado otro apoyo, otro regalo de apoyo para su persona, para su ministerio. Entonces, es parte, por eso que Pablo escribe esta carta a los filipenses, para agradecerles este regalo. ¿Okay? Entonces, era una iglesia muy, muy buena y muy bendecida, pero a pesar de las bendiciones que tenían, ellos, pues como todas las iglesias, pues tenían ciertos problemas también. No era ni una iglesia perfecta, no las hay, ¿cierto? Entonces ellos tenían ciertos problemas. Ellos traen sufrimientos. Vemos en capítulo 1, tienen ciertos conflictos. Posiblemente hay pobreza ahí, por un comentario que Pablo hace en 2 de Corintios. Traen ciertos desacuerdos entre personas, entre dos hermanas probablemente. Pues hay falta de unidad en esta iglesia. Entonces en capítulo 2, Pablo se dirige a esos problemas, empezando, como ya vimos el domingo pasado, hablándoles de estar unidos, ¿sí? Y les llama en versículos 1 a 4 a que tengan un mismo sentir, es decir, un mismo pensamiento, un mismo amor y un mismo propósito. Él les llama a que interactúen con humildad los unos a los otros y que no busquen
únicamente o primeramente su propio bien, sino también el bien de otros. Esa es su exhortación, que sean unidos y que en versículo 4 que den mayor importancia a los intereses y el bien de otros. Que den mayor importancia a los intereses o el bien de otros. Y yo imagino a Pablo que escribe estos versículos y como que pues toma una pausa y piensa para sí mismo. Eso es un concepto muy, muy radical. Como seres humanos no somos así. Generalmente somos todo lo opuesto, ¿verdad? Me preocupo por mi bien, me preocupo por mis intereses, y si después de eso, si algo me sobra, pues si tengo tiempo, si me conviene, tal vez pienso en el bien del otro. Entonces, Pablo, como buen maestro que era, piensa, tengo que darles un ejemplo, necesito proveer un ejemplo de esto, de cómo se ve esto que les acabo de explicar. Pablo conoce el poder de un ejemplo. Entonces, Pablo no solo les describe el comportamiento a que les está llamando, sino que también les apunta a un ejemplo. Les apunta a un ejemplo, ¿verdad? Y es algo que todos hemos hecho algo parecido, ¿no? Dar un ejemplo de algo, ¿verdad? A veces en la casa hay dos hijos míos que están jugando y ellos están pues compartiendo sus juguetes, están conviviendo en paz, es una escena tranquila, bonita, pero hay otros dos hijos que están jugando por ahí y ellos traen pura pelea. O sea, se está librando la Tercera Guerra Mundial ahí en la casa entre ellos. ¿Y qué es lo que les decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces vamos con ellos y decimos, mira a tus hermanos, mira cómo están jugando. Ellos están en paz, jugando bien, y ustedes aquí peleando horrible. ¿Por qué no pueden ser como ellos? Sean como ellos, ¿verdad? Y es exactamente lo que Pablo hace aquí, ¿verdad? Les apunta a los filipenses a un ejemplo de lo que él está describiendo. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve vivir lo que dije, diría Pablo, en versículos 1 a 4? Se ve como abrazar la misma actitud, la misma mentalidad que tuvo Cristo. Por eso hemos puesto el título, abraza la actitud de Cristo, ¿verdad? Se ve como abrazar la misma actitud o mentalidad que tuvo Cristo. Y ese pasaje de 6 al 11 es una montaña teológicamente. Es una montaña porque habla de la divinidad de Cristo en palabras muy elevadas. Es una de las expresiones más completas de la divinidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, no hay lugar donde está más claro que aquí, ¿verdad? Y los teólogos han escrito un montón de artículos y libros y pues han derramado litros y litros de tinta sobre esos versículos, ¿verdad? Pero lo interesante es que su punto de Pablo en dar este ejemplo, en escribir estas palabras, no es enseñarnos necesariamente de que Jesús era Dios, de mostrar la divinidad de Cristo, aunque esto sí está ahí, está clarísimo en este texto. Lo que Pablo quiere hacer es mostrarnos, quiere enseñarnos a Jesús, quién es y qué ha hecho, y que esa cuadra hermosa que Pablo pinta de Cristo sirve de ejemplo para nosotros, que sirve de patrón para nuestras vidas. ¿Okay? Ese es el propósito de estos versículos. Y realmente en el contexto es parte de vivir como es digno del Evangelio, que es un tema que Pablo viene tratando desde versículo 1, 27, que predicó Adolfo, si no estoy mal. Vivan digno del Evangelio. Eso viene en el mismo contexto de esos versículos. Así que leamos 5 al 11, los versículos que vamos a ver hoy, y entramos en
la exposición de ahí. Filipenses 2, versículos 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces empezamos con una exhortación. Dame la siguiente. Una exhortación. No sé si alcanzan a ver la pantalla a través de tus pantallas, pero hay algo de los puntos ahí. Entonces, una exhortación en versículo 5. Pablo dice: haya en ustedes, ¿verdad? Que tengan ustedes la actitud o ese sentir que hubo también en Cristo. Y la palabra actitud o sentir, como lo traduce la Reina Valera en 5, es la misma palabra en el original que vemos en verso 12, donde habla de tener el mismo sentir, ¿verdad? Esta palabra sentir se repite muchas veces en estos versículos. Y se traduce esta palabra froneo, la palabra es froneo en el original, se traduce de varias maneras. Se traduce sentir, actitud a veces, mente, manera de pensar. Entonces, es aquella mentalidad que uno tiene que le lleva a actuar y vivir de cierta manera. Ese es más o menos el significado de esa palabra froneo. Es la forma de pensar que controla su mente y corazón, de modo que actúes y vivas como actúes y vivas, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos aquí en versículo 5 que eso es un mandato, es un verbo imperativo, que haya en ustedes esta actitud. Es un mandato. Pablo les está diciendo. Pablo espera que ellos escuchen esto y digan: ok, entonces lo que sigue, esa actitud que Pablo va a describir, o esta forma de pensar que Pablo nos va a exponer, es la que tenemos que desarrollar nosotros. Es un mandato. ¿Okay? Entonces, eso es la instrucción de versículo 5. Que haya en ustedes la misma forma de pensar, la misma actitud que te lleva a actuar de cierta manera que hubo también en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a 6 al 11, donde Pablo va a describir esa actitud de Cristo. Entonces, dame la siguiente. Y ahí vemos más o menos, si alcanzan a ver, la estructura de estos versículos. Más o menos esta es la forma del texto, la estructura de estos versículos, y tal vez esto nos ayude pues, a entender de forma visual un poco de lo que está pasando en estos versículos. Es interesante, muchos piensan que de 6 al 11 esos versículos eran posiblemente un himno que cantaba la iglesia del Nuevo Testamento. Algunos lo llaman el himno de Cristo. ¿Okay? Pero primero vemos su humillación, entonces, de versículos 6 al 8, y luego su exaltación de 9 al 11. Como pueden ver ahí, su humillación y luego su exaltación. Entonces, el primer escalón en este descenso se encuentra en versículo 6. Se encuentra en versículo 6. Dice: Jesús, siendo en forma de Dios. Entonces, quiere decir esto, que siendo en forma de Dios, que Jesús existía antes del tiempo. O sea, existía. Su existencia se asume que desde la eternidad, ¿verdad? Entonces, son atributos divinos que Pablo le está atribuyendo a Jesús. Jesús es eterno, Jesús es Dios, quiere decir Pablo. Es como si Pablo dijera: no pueden entender la magnitud
de este descenso no pueden entender qué tan enorme es esta humillación a menos que entiendas quién era Cristo, de dónde venía, porque venía de la posición más alta del universo. Tienes que entender quién era que hace este descenso. ¿Okay? Pablo quiere que no se confundan, que Jesucristo es divinidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? Que no consideró el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Significa, hermanos, que Jesús despojó de sus derechos. Jesús despojó de sus derechos. Él rechazó los derechos que él tenía como Dios. Negó Jesús en insistir que le trataran como merecía. Jesús no se aferró a lo que tenía, a lo que merecía, ¿verdad? Completamente diferente que Adán. Adán en el jardín de Edén, ¿se acuerdan? Intentó agarrar el ser Dios. Es lo que el diablo les ofrecía. Pueden ser como Dios. Y Adán intentó agarrar esto, y Eva. El ser igual a Dios. Querían ellos lo que no les pertenecía. Pero Jesús estuvo dispuesto a despojarse de lo que no, de lo que sí le pertenecía, de lo que tenía por derecho. La gloria del cielo, la compañía de su Padre. No se aferró a esto, no utilizó lo que tenía, se despojó de todo. Se despojó de sus derechos de no sufrir, su derecho de no experimentar humillación y burla. Los soltó. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que haya en ustedes esa actitud. Que haya en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo somos? Solemos ser como un niño, ¿verdad? Que agarra un juguete y dice, es mío. No lo suelto, es mío. Así somos. No lo voy a soltar. Me pertenece. Es mi derecho, ¿verdad? Y de eso viene conflictos, de eso viene desacuerdos, de eso viene heridas entre personas. Esa actitud de yo merezco, yo tengo el derecho de hacer X, mis pensamientos sí son importantes, y mis ideas, y mis necesidades, y mis preferencias, y mi éxito. Nos aferramos a estas cosas. O hermanos, ¿cómo se vería la iglesia si imitáramos la actitud de nuestro Señor Jesús, quien no se aferró a sus derechos voluntariamente por el bien de otros, los soltó? Pablo está llamándonos a tener esa actitud que tuvo Jesús. Versículo 7. Dice que, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el segundo escalón es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han argumentado que Jesús, en este proceso de convertirse en hombre, renunció o puso a un lado sus atributos divinos para llegar a ser hombre. Pero Jesús en ningún momento dejó de ser Dios. Siempre era 100% Dios. La enseñanza bíblica afirma que Jesús agregó a su humanidad divinidad. Agregó humanidad a su divinidad. ¿Okay? Entonces se humilló al sumarle algo a su naturaleza divina. ¿Okay? Una ilustración que he utilizado antes para describir un poco este concepto es la de un Ferrari, ¿verdad? Un super auto de lujo, un Ferrari, ¿verdad? Y digamos que yo comprara un Ferrari, ¿verdad? Y es nuevo, es brillante, es hermosísimo, la envidia de todos, pero de repente la saco a un camino de tierra y acaba de llover, como llovió el otro día, el viernes. Acaba de llover fuerte. Entonces saco de este carro nuevo, brillante ahí, y doy vueltas por como media hora. Y el carro termina
cubierto de lodo, totalmente escondido bajo una capa de lodo. ¿Okay? Realmente no le he restado valor del carro, sigue siendo el mismo carro, pero le he agregado a ese carro una capa de lodo que cubre su gloria, ¿verdad? Que humilla de cierta manera el carro. ¿Okay? Y es lo que pasó con Jesús. El Rey de Gloria cubrió su gloria al tomar un cuerpo humano, al tomar la naturaleza humana. ¿Okay? Entonces Jesús tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y imagina conmigo que hace miles de años que el Padre, Dios Padre, le dice a su Hijo, hijo, tengo unos enemigos allá afuera. Y son enemigos míos, pero los quiero, los amo y estoy pensando en un plan para rescatarlos. Y le cuenta al hijo su plan de rescatarlos. Imagina, hermanos, si Jesús hubiera dicho, ¿yo? ¿Ir allá abajo con esos bichos? ¿Es en serio? ¿Estás hablando en serio, Padre? ¿Convertirme en hombre? A ver, soy Dios. No somos como ellos. Pero no. Jesús no dijo esto. Ni siquiera dijo, a ver, está bien, Padre, voy, pero al menos que me dejes ir como rey, con mi palacio y mi corona y mi honor y todo. ¿No? ¿Qué dice? El texto dice que Jesús tomó forma de siervo. El Rey, hermanos, vino a servirnos. El Rey vino a servirnos. Si lees los evangelios, la historia de Jesús, vemos a un Jesús sirviendo siempre. Es un Jesús que toca a las personas que el mundo rechaza. Un Jesús que se preocupa por los marginados. Un Jesús que se arrodilla como siervo más humilde de la casa para lavar los pies de sus discípulos. Es un Jesús que dijo, no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo lo dijo, hermanos, no solo lo enseñó, el Señor Jesús lo hizo, lo vivió. Cristo buscó siempre los intereses y el bien de los demás. Y hermanos, como dije antes, esta foto de Jesús que Pablo pinta aquí, este cuadro, es nuestro ejemplo. Ejemplo de un servicio desinteresado, ¿verdad? Normalmente cuando la Biblia habla de un siervo, habla de uno que literalmente no tiene voluntad propia. Es uno que pertenece a otro, un esclavo, diríamos. Sí, eso es lo que la Biblia describe cuando habla de un siervo. Y vemos esta actitud con Jesús. Versículo 8 habla de que Jesús fue obediente a su Padre en todo. Jesús dijo en Juan, siempre hago la voluntad de mi Padre. No hago mi propia voluntad, hago la voluntad de mi Padre. Era obediente. Entonces, ser siervo, siguiendo el modelo de Jesús, es uno obediente. Es uno obediente que sirve incondicionalmente. Uno que sirve sin condiciones. Que hace como se le pide, cuando le pide. No hay condiciones. Es un siervo que es obediente. Y es servir para la gloria de Dios. Servir no para gloria propia, sino para la gloria de Dios. Jesús dijo, hago todo para que mi Padre sea glorificado. Para que mi Padre sea glorificado. Pero pregunto, ¿no es cierto, hermanos, que muchas veces servimos para nosotros? Servimos para nosotros. Hacemos un servicio en la iglesia o vamos a ayudar a un hermano y ahí estamos tomando la foto, la selfie y de repente lo publicamos en Facebook con palabras bonitas de qué grato es servir al Señor. Pero queremos gloria, ¿verdad? Queremos gloria. O digamos que alguien se esfuerza para mejorar mucho en el teclado, digamos. Y de repente empieza a tocar muy bien los domingos en la alabanza.
¿Y qué es lo que queremos? Que nos digan, qué bien tocaste, hermana. Qué excelente y estás tocando en esos días. Y decimos, pues gracias, hermana, pero lo hago para la gloria de Dios. Pero por dentro estamos pensando, dígame más, dígame más, dígame más. Queremos gloria, ¿verdad? Y hasta los pastores lo enfrentamos también, ¿verdad? Necesito que alguien me diga, wow, hermano, qué sermón tan excelente, ¿verdad? Y hasta llegamos al punto de que si paran los comentarios de los hermanos y los cumplidos, pues si paran, de repente nos empezamos a indignar, ¿verdad? Pues no, que no les importa cuántas horas paso cada semana ensayando para tocar tan bonito en alabanza y ni gracias me den. Nos empezamos a indignar y es como, a ver, ¿para quién servimos? ¿No era que servimos para la gloria de Dios? Pero así somos. Muchas veces nos damos cuenta, hermanos, y yo me he dado cuenta que servimos para recibir cierta gloria para nosotros. Y no es para la gloria de Dios y el bien de otros, como sirvió Jesús. Hermanos, en la escuela de Dios, siguiendo el patrón de Jesús, servicio incluye el pasar desapercibido por completo muchas veces, incluye hacer cosas que no te gustan, incluye servir a personas que no son muy amables ni agradables. Eso es ser siervo como Jesús. Entonces, quiero hacerles unas preguntas para que las reflexiones. En primer lugar, ¿es usted un siervo? ¿Es usted un siervo? En segundo lugar, ¿cómo está su servicio? ¿Cómo está su servicio? Quiero que lo reflexiones. ¿Ves una falla en tu modo de servir? Cuando te comparas con ese modelo, ese ejemplo de Jesús, ¿ves una falla en tu modo de servir? Y otra, ¿tienes la mentalidad de que otros existen para ti o existes tú para servir a otros? ¿Existes para el bien de otros? Porque hay gente así que ellos piensan y viven como si todo mundo existe para mí, para servirme. Y la actitud de Cristo es, ¿cómo puedo yo servir a otro? ¿Existes para que otros te sirvan o existes para servir a otros? Son unas preguntas que podemos reflexionar, hermanos. Bueno, en versículo 8 avanzamos. Vemos el último escalón en este descenso. En versículo 8. Se humilló, dice, voluntariamente se humilló. Escogió Jesús esta humillación, no fue obligado. Podía haber, la Biblia dice, llamado a miles de ángeles para que le rescataran de los soldados romanos, pero escogió voluntariamente esa humillación al máximo grado de gloria, de gloria más alta a la humillación de la muerte. Y hermanos, no dejes que la familiaridad de esta historia reste de su impacto en tu corazón. Dios muere. Dios muere. Se humilló hasta la muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo describir esto? Que el Dios del universo muere. Eso nos debe dejar con la boca abierta, pero no es cualquier muerte. Es muerte de cruz. Esa es la última, la máxima humillación posible. Jesús no murió en un accidente, no murió como un héroe con espada en la mano, no murió en una cama con su familia alrededor cantándole himnos, murió en una cruz, clavado en una cruz. Sus nervios sintieron el mismo dolor que sentirían tus nervios si estuvieras ahí. Se ha dicho que el hombre que muere por crucifixión muere 1000 muertes. Hermanos, era la muerte más vergonzosa, más abominable, más degradante que se puede imaginar.
Y necesitamos que el peso de esto caiga sobre nuestros corazones, porque en aquella cruz, hermanos, Dios trató a su Hijo perfecto como si hubiera vivido como nosotros, como si hubiera cometido tus pecados. ¿O cómo entender esto? ¿Cómo dimensionar este descenso que hizo nuestro Señor Jesucristo? Y pensar que lo hizo por ti, lo hizo por mí. El Dios del universo no solo dejó la gloria, no solo se hizo hombre, no solo vivió en esta tierra, hasta murió como un vil criminal cargando el horrible peso de tus pecados. Eso es algo increíble. Y Pablo lo describe con palabras tan hermosas, tan increíble. Bueno, ¿por qué Pablo les enseña todo esto? ¿Por qué Pablo describe la obra y la vida de Cristo? Porque Pablo sabe que lo que creemos acerca de Cristo es de vital importancia. Porque lo que creemos acerca de Cristo va a determinar cómo vivimos. Lo que creemos acerca de Cristo va a determinar cómo vivimos. Entonces Pablo dice, ahí está Cristo, mírenlo. Ahora, vivan con esta actitud. Ese es su ejemplo. Obediente hasta la muerte, dice versículo 8. Hasta el último momento, Cristo fue sumiso a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, para nosotros, buscar los intereses y el bien de otros, imitar esa actitud de Cristo, incluye cruz. Incluye cruz. Vas a tener que morir a muchas cosas en tu vida. Es interesante que el texto nos dice aquí, vivan por el bien de otros, literalmente hasta la muerte. A veces ni siquiera estamos dispuestos a vivir por el bien de otros en levantarnos de la silla y salir a ayudar a alguien o animar a alguien. Y el ejemplo es hasta la muerte. Pero en la iglesia incluso dejamos que cosas triviales, mis intereses, mis opiniones, crean divisiones entre nosotros. Porque pues nosotros, a diferencia de nuestro Señor, velamos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, por mi bien, lo que a mí me conviene. Entonces dice Pablo, esta es la actitud, esta es la mentalidad que debe permear su comunidad filipenses. Y diría lo mismo a Comunidad Gracia Redentora. Esta es la mentalidad que debe permear tu iglesia. Y es interesante, el mandato de versículo 5 es, haya pues en ustedes, ¿verdad? Es en el plural, porque para que esto funcione a nivel de iglesia, requiere de todos, para que desarrollemos el amor, la unidad, Cristo semejanza, requiere de todos, ¿verdad? Es como cuando la maestra a veces nos decía, si todos terminen sus tareas, o esta cierta tarea para la 1, entonces la última hora de clases saldremos a jugar béisbol o algo. Si todos terminan. Pero si no terminen todos, entonces nos quedamos a hacer otra tarea, otra cosa. Entonces, para que funcione, para que pudiéramos salir, se requería la participación de todos, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí, que requiere de todos para que esto prospere y se hace evidente entre nosotros. Bueno, esto nos lleva a versículos 9 al 11, la exaltación de Cristo. Y aquí vemos las consecuencias de su humillación. Versículo 9 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, como resultado de su humillación, Dios lo exaltó ahora hasta lo sumo. La palabra de aquí quiere decir que Jesucristo ha sido súper exaltado. Es la máxima expresión que Pablo podía haber utilizado.
Desde el estado más humillado, muerte de cruz, hasta la posición más exaltada del universo. Y dice que ahora que Jesús ha cumplido su misión, ha derrotado al enemigo, ha librado a su pueblo, el Señor es quien reina sobre todas las cosas. Señor, ese es el nombre sobre todo nombre que se le da a Cristo, que Pablo menciona aquí. Señor, Él reina sobre todas las cosas, exaltado. Pero otra vez, Pablo quiere que veamos en ese patrón humillación y después exaltación. Pablo quiere que veamos que esta es la manera de Dios. Este es el patrón en su reino. Muchos quieren, ¿verdad?, saltar la parte de la humillación e ir directo a la exaltación, porque eso es lo que nuestra carne le gusta, la exaltación. La humillación no tanto. Pero Jesús aquí es nuestro ejemplo. Seguimos sus pisadas. Primera de Pedro 5:6. Si quieren lo pueden buscar, lo voy a leer aquí rápido. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Escuchen, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces vemos el mismo patrón aquí. Humíllense bajo la mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La instrucción de la palabra es clara. Humíllense. Buscar, tomar la posición más humilde. Estén dispuestos a vivir en sus relaciones con otros con humildad. Con esa humildad que nos modela Cristo. No es exaltarse, ¿verdad? El verbo, el imperativo es humíllense, no exáltense, ¿verdad? Y hermanos, si te exaltas a ti mismo, si buscas ser importante y reconocido y llamar la atención, Dios te humillará. Si intentas exaltarte a ti mismo, Dios te humillará. Entonces deja, hermano, tu exaltación a Dios. Él lo hará a su debido tiempo, es lo que dice Pedro. En su debido tiempo. Y hermanos, puede ser que en esta vida que nunca experimentes esa exaltación que nuestra carne orgullosa quiere. Puede ser que nunca lo experimentes en esta vida. Probablemente no. Se cuenta la historia de una pareja de misioneros que sirvieron 40 años en la África. Y esta es una historia que se ha repetida muchas veces en sermones y como ilustraciones, entonces a lo mejor la has escuchado antes, pero vale la pena repetirla. Y esa pareja, ellos después de 40 años, estaban regresando a Estados Unidos en un barco. Fue hace 100 años, como por el año 1900, 120 años. Entonces no había aviones, ellos regresan de la África en un barco y resulta que en el mismo barco que iba con ellos el entonces presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, iba en el mismo barco y el presidente había ido a la África unas semanas a cazar elefantes, según esta historia. Entonces ellos llegan al puerto en Estados Unidos y esperando al presidente ahí hay un montón de gente, hay una recepción para reyes, para el presidente, hay una banda y gente importante de la ciudad ahí para recibir el presidente que solo había ido pues unas semanas al África y pues los misioneros ven todo esto y agarran sus cosas, sus maletas y bajan del barco. Y pues parece que la iglesia se había olvidado que iban a llegar, entonces no había nadie ahí de la iglesia esperándoles. Y entonces van caminando, entrando en la ciudad a buscar un hotel para pasar la noche. Y de repente la esposa ve a su esposo que está como triste, que está molesto. Y ella dice, pues mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y él dice, pues el presidente sale unas semanas
a divertirse y le recibe a casa medio mundo, ¿verdad? Y nosotros hemos dedicado 40 años de nuestras vidas, 40 años difíciles para servir a África. Y llegamos después de todo esto y ni viene una persona a saludarnos. No me parece justo. Y ella muy sabiamente le dice, mi amor, la realidad es que no hemos llegado a casa todavía. No hemos llegado a casa todavía. El presidente Roosevelt recibe su honor, recibe su bendición aquí, pero la nuestra vendrá allá cuando veamos a nuestro Salvador. Hermanos, el galardón, la exaltación no es de esta vida para nosotros. Si le servimos humildemente, fielmente aquí, un día llegaremos a su presencia a escuchar estas palabras. Bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, no hay exaltación, no hay honor, no hay bienvenida que compara con esta. Deja que el Señor te exalte a su debido tiempo. Deja que el Señor te honre a su debido tiempo. Ese es el ejemplo de nuestro Jesús. Bueno, terminamos con versículos 10 al 11. 10 al 11. Si tienen sus Biblias, vean ahí a versículo 10. ¿Para qué lo exaltó Dios? Dice, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, toda, en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En ese día, los que no han confesado a Cristo con su boca ni con su vida, en ese día lo harán. Cada lengua confesará, cada rodilla se doblará. En aquel día lo van a confesar. Tenían razón, dirán. Tenían razón que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único Salvador. Pero lo dirán, hermanos, con una vergüenza y con un arrepentimiento aterrador en su alma, porque ese día será demasiado tarde. Ese día será demasiado tarde. Pero hoy, amigo, que no conoces a Jesús, que puedas estar ahí escuchando esto, Jesús te extiende su gracia hoy. Jesús te extiende su gracia todavía. Te extiende la oportunidad de arrepentirse, de doblar la rodilla ante Él hoy y confesar que Jesucristo es el único Salvador. Así que te invito, si ese eres tú, si tú sabes que no has doblado la rodilla a Jesús, si no has confiado en Él como Señor de tu vida y tu Salvador, te invito a clamarle a Él. No esperes, hazlo hoy. Bueno, la última frase del versículo 11 dice, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre en todo, hermanos. En su humillación, su exaltación, la motivación de Cristo fue la gloria de su Padre. La gloria de su Padre, esa fue su motivación. Y Comunidad Gracia Redentora, nuestra motivación debe ser la misma. Lo que nos impulsa debe ser la gloria de Dios, porque nuestros corazones, hermanos, fueron diseñados no para recibir gloria, sino para dar gloria. Nuestros corazones fueron diseñados para glorificar a nuestro Creador. Para esto fuimos creados. Y ese es el ejemplo de nuestro Jesús. Todo lo que hizo, lo hizo para la gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, termino con esto. Si la iglesia va a sobrevivir, necesitamos la actitud de Cristo. Necesitamos que ese ejemplo de nuestro Jesús sea nuestro estilo de vida. Que forme parte de nuestro ADN como iglesia.
Que vivir así, hermanos, sea normal entre ustedes, que tener la actitud de Cristo en todo el sentido que lo hemos visto hoy sea la vida cristiana normal para nosotros. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, hemos visto a Jesús que no buscó su propio interés, sino el de otros. Un siervo por excelencia. Y vemos que no es servidumbre por obligación, es servidumbre basado en amor. Es una respuesta gozosa al amor con que tú nos has amado. Servidumbre basado en amor. Y gracias, Señor, que queremos recordar que no somos salvos en base a nuestro rendimiento o nuestra capacidad de seguir a la perfección a Jesús, quien es nuestro ejemplo. Somos justificados en base a la perfecta vida y muerte de Jesús a favor nuestro. Por pura gracia hemos sido salvos y hemos recibido, como resultado de esa salvación, hemos recibido nuevos corazones que nos da entonces el deseo y la capacidad ahora de imitarte, Jesús. Y eso queremos hacer para que la gente allá afuera vea a Jesús en nosotros. Queremos reflejar al mundo a Jesús. Que seamos, Señor, verdaderos siervos para su gloria, que cantamos hace unos minutos, para tu gloria y el bien de otros. Padre, te damos gracias porque tú nos sostienes. Te damos gracias que en un mundo en medio de pandemia tenemos salud. En un mundo de necesidad tenemos comida. Señor, ayúdanos a ser iglesia en estos tiempos y estar dispuestos a ayudar y apoyar a los que tienen necesidad en estos tiempos. A velar por el bien de otros, como hemos aprendido hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, por los cantos, las oraciones. Gracias por el poder adorarte hoy. Te queremos expresar nuestra gratitud porque todo viene de ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que tú estás trayendo a tu iglesia. Gracias, Señor, por esa manera de retarnos, por así decirlo, esa manera de desafiarnos. Abrazar la actitud. Es una invitación a que como iglesia abracemos la actitud de Jesucristo. Y cuando la iglesia del Señor Jesucristo abracemos esa actitud, entonces tendremos mentes y vidas transformadas. Este tiempo creemos, Señor, que en este tiempo de pandemia, de crisis, creemos que tu iglesia está resurgiendo, Señor. Creemos que tu iglesia se está renovando, se está rehaciendo. Y tú estás permitiendo todo este sufrimiento, dolor y quebranto y necesidad, Señor, con el propósito de que tu iglesia, después de este renacimiento, después de esta renovación, después de esta invitación a que abracemos la actitud de Cristo, entonces tu iglesia mostrará a Cristo. Cristo podrá ser vista en tu iglesia en una manera en la que pueda brillar con todo su resplandor, aún con un resplandor mayor antes de esta pandemia.
Pero para eso, Señor, tú nos estás llamando a tener la misma actitud de Jesucristo. No habrá una exaltación sin humillación. Humillación para exaltación. Dios no nos va a pedir a nosotros. Él no va a pedirnos nada a su iglesia, a sus hijos, a algo que Él no haya hecho primero en Jesucristo. Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cantamos, Señor. Por eso proclamamos en esta mañana, Señor, haznos siervos para tu gloria. Estado sumo se humilló, sufrió la
nuestra oración, Señor. Esta es nuestra oración, Señor, en forma de un canto, Señor. Haznos una iglesia que sea una iglesia que pueda ser la iglesia que tú quieres. Una iglesia transformada, una iglesia renovada, una iglesia que en este tiempo resurja, Señor, para que pueda ser visto Jesucristo con mayor resplandor del que teníamos, Señor, antes de esta pandemia. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos que detrás de esa cámara, Señor, hay gente, jóvenes, hay muchachos, adolescentes, matrimonios, familias que desean vivir para tu gloria, convertirse en siervos para tu gloria, servir en el lugar en el que tú les envíes. Confiamos en eso, Señor, que tú levantarás esta iglesia, Señor, como nunca lo has hecho en nuestras vidas. Concédenos, Señor, que cuando volvamos de nuevo a ser iglesia congregadas en los templos, podamos ser esa iglesia, una iglesia servidora, bondadosa, compasiva, misericordiosa, y que lleve tu palabra para la gloria tuya, Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues fue un gusto, un gozo poder estar con ustedes en esta transmisión. Antes de despedirnos, pues quiero solamente hacer un recordatorio a la iglesia local, a la comunidad Gracia Redentora, que estén atentos a nuestras transmisiones, estén atentos a la repetición, que posiblemente puedan estar algunos viendo después de la transmisión en vivo. Animamos también a que estén atentos a un devocional que iniciamos esta semana titulado Un llamado de regreso al Dios de las Escrituras. Estaremos teniendo un devocional para ministrar la palabra a la iglesia porque es necesario, y también pues queremos seguir animando a los jóvenes, a los adolescentes de la iglesia local a que sigan adelante con la dinámica que el líder de jóvenes pues ha tratado de estar haciendo para que también nuestros jóvenes estén allí, ¿verdad? Siguiendo adelante, porque la vida espiritual no está en cuarentena, como lo hemos mencionado, la iglesia no está en cuarentena. Bueno, hermanos, que tengan una excelente semana, cuídense mucho, bendiciones en Cristo Jesús. Dios les bendiga.